días, buenos medios días a todos. Creo que es un honor para la Universidad Autónoma de Barcelona, la Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Filología Española en concreto, tener aquí hoy a Ana María Matute, una escritora, digamos, barcelonesa, que ha vivido prácticamente toda su vida en Barcelona, con algunos periodos también en Madrid, con un tiempo, unos años de estancia también en Sitges, pero su obra, su vida y su obra yo creo que está vinculada a Barcelona y en cierta manera a Cataluña, en fin, porque gran parte de su existencia, como digo, y su vida literaria ha transcurrido aquí. Y además he nacido aquí. Y además ha nacido aquí, claro, por supuesto, sí. Que tiene vinculaciones también, y por eso yo dudaba con La Rioja, Sí, sí, con mi madre. donde ha pasado por parte de su madre, en un pueblo que creo que ha desaparecido, Mansilla de la Sierra, donde pasó gran parte de los veranos y que tiene una gran presencia además en su obra literaria. Yo he traído también, Ana María Matute tiene una obra muy dilatada, muy importante en distintos géneros literarios, en el campo de la narrativa. Es extraordinaria escritora de novelas, gran escritora de cuentos, y a mí me gusta decir también, porque me hace especial ilusión y porque esto es una novedad, pionera en un género que ahora llamamos el microrrelato, que seguramente Ana María no sabe lo que es, pero que tiene un libro extraordinario en ese territorio, que es Los niños tontos, publicado en el año 1956, cuando nadie hablaba de estos textos narrativos brevísimos, y un libro que yo creo que fue mal leído en su momento, con una excepción, la del profesor Antonio Vilanova, que le hizo una reseña en la revista Destino, muy lúcida en aquel momento, pero es un libro que pasó, parece como si fuera un libro para niños, para gente joven, cuando en realidad yo creo que es un libro, ahora hablaremos de él, un libro complejo, profundo, lleno de crueldad además, pero con una visión muy lúcida y muy heterodoxa sobre lo que es la infancia. No es absurdo presentar a Ana María Matute y explicar quién es, solo quiero decir muy rápidamente, sin extenderme demasiado, que yo con ella tengo una experiencia, hablo de mí, discúlpenme porque es lo que tengo más cerca y lo que conozco un poco mejor. Tengo con ella una doble experiencia, una como investigador y crítico literario, siempre me ha interesado mucho su obra. Yo creo que Ana María es un caso sorprendente y extraordinario, que a mí me molesta mucho, porque yo creo que es la escritora, sin distinción de sexo, masculina y femenina, cuya obra es más importante y la crítica ha estudiado peor, pienso yo. Y entonces yo creo que eso es algo que estamos en una universidad, en un departamento de filología, en una facultad de filosofía y letras, es algo a lo que habría que poner remedio con urgencia. Porque a mí me parece que a pesar de que hay trabajos importantes y artículos que han leído y entendido bien la obra, pero creo que necesitamos ediciones, artículos, libros, muchos más, para entender bastante mejor una obra tan compleja y tan variada como es la suya. Ella ha cultivado además la literatura infantil y no esporádicamente, ha sido Premio Nacional de Literatura Infantil, ha sido Premio Andersen, que es quizá el premio más prestigioso. No, Andersen no, he tenido una cosa que se parece, dentro de la gama de los Andersen, pues que no me acuerdo, parece mentira, pero no me acuerdo cómo se llama el premio que me dieron. Pero está en esa línea. Sí. Hay mucha gente que lo confunde. Pues bueno, yo en lugar de callarme y decir, pues sí, pues no, soy honesta y lo digo, no era. Bueno, pues yo soy uno de los que se ha confundido con el premio, pero todo el mundo. Y por otro lado hay otra parte que a mí me gusta siempre contar, en privado, claro, nunca en público, pero en esta ocasión voy a hacer una excepción el otro aspecto de mi relación con Ana María, que es una relación quizás más personal y que a mí me divierte siempre, que algún día contaré por escrito también, y porque yo he tenido con ella, cuando publicó Olvidado Rey Gudú, que para mí es uno de sus grandes libros y uno de mis preferidos. Quizá Olvidado Rey Gudú y Los niños tontos son los libros de ella que me gustan más, aunque hay otros muchos que me gustan, como Fiesta al Noroeste, La Torre Vigía, Los hijos muertos. Es un libro, una novela extraordinaria con la que ganó el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica. En fin, y seguramente me olvido de algunos, los cuentos, algunos muchachos, etcétera, ¿no? Que ha editado, por cierto, esta es la última versión, La Puerta de la Luna, cuentos completos, lo ha editado Maripaz Ortuño. Este es un libro muy reciente.
Pero como decía, y acabo con esta pequeña anécdota, como decía, hay otra parte de la relación con ella que me gusta recordar y contar, que es la relación más personal. Yo, cuando ella publicó Olvidado Rey Gudú, me acuerdo que un día, no sé muy bien con motivo de qué, me pidió que la acompañara para presentar la novela, y estuvimos por varias ciudades, en Gerona, creo, en Barcelona, en varios sitios, en 5 o 6 lugares, presentando conjuntamente. Yo le hacía preguntas, ya teníamos una especie de como de dúo establecido, entre teatral y literario. Y yo recuerdo que en aquellos días lo pasé realmente bien con Ana María y charlé con ella, bebí con ella, me derrotó en este terreno totalmente, porque Ana María es extraordinaria bebedora, es un cosaco, lo dice ella, eso no es una expresión mía, y yo no llego ni siquiera a marmitón en este terreno, ¿no? Y después también recuerdo otra vez, creo que era en el aeropuerto de Jerez, corriendo con su silla de ruedas, llevándola para que no perdiera un avión, atravesando todo un largo pasillo en el aeropuerto. O sea que mi trato con ella ha sido personal y literario, y esto siempre lo recuerdo con mucha satisfacción y mucha alegría, ¿no? Ana María Matute, como verán ustedes inmediatamente, no es conferenciante, pero sí que es una extraordinaria conversadora. Y yo creo que se le podemos preguntar de lo que queramos, y siempre tiene cosas extraordinarias que contar y cosas curiosas e interesantes sobre su obra y sobre la vida en particular. Y yo creo que es una persona extraordinaria para ser entrevistada. Y de hecho, repasando ayer y antes de ayer las entrevistas que le han hecho y que yo guardaba, en fin, disfruté, que ya las había leído, y a veces en varias ocasiones, incluso las tenía anotadas y subrayadas, pues volví a divertirme, incluso a reírme con las cosas que cuenta en lo serio y en lo jocoso Ana María sobre la vida, sobre las costumbres españolas, sobre sus libros, sobre su historia, sobre la relación con la literatura, en fin, sobre los personajes que han rodeado su vida, las monjas con las que se educó, sus distintos maridos, el bueno y el malo, como a ella le gusta llamarlos, sus editores, sus íntimos amigos, Esther Tusquet, que yo creo que fue una persona que ha sido íntima amiga de ella y editora, yo creo que la incitó a escribir literatura infantil sobre todo. En fin, innumerables cosas que ahora saldrán en la conversación. En fin, le dejo la palabra a Maripaz, que empezará ella preguntando alguna cosa. Bueno, pues yo creo que después de lo que ha dicho, ¿se oye? Sí. De lo que ha dicho Fernando, podemos empezar por el principio. Tú has dicho que desde siempre has estado escribiendo, que es tu manera de estar en el mundo y que no entiendes otra. Pero hubo un momento en que necesitaras que aquello lo leyera otra gente y se publicara. Es decir, tú fuiste lo digo porque hay gente que es joven, que a lo mejor está escribiendo y quiere... tú fuiste muy joven a la editorial Destino porque se te ocurrió ir. ¿Llevabas esa necesidad de que aquello que escribías lo leyera alguien más que los que te rodeaban? Sí, por supuesto que de alguna manera, aunque muy confusa, lo pensaba, pero sobre todo ya empiezo a hacerme jugarretas, porque estos aparatos, no sé, y yo no los entendemos muy bien. Pero pues, más que eso que alguien me leyera, es que a mí me hacía una ilusión tremenda ver un libro mío, el objeto ya, y mi nombre allí. Tal es así que cuando por fin lo conseguí, toda la noche dormí con el ejemplar debajo de la almohada. Ahora que claro, evidentemente sí, yo no escribía para verme, yo me gustaba que ese libro, verlo en manos de otras personas. Que por cierto, tengo que decir que soy, creo, de los poquísimos autores, o autora en este caso, que no he visto nunca a una persona. Yo vi a una persona leyendo Paraíso. Ah, sí, no, y mandarme, que me consta, porque los números que te ratifican, pero realmente yo no sé si es que soy muy despistada o qué, no, de eso me daría cuenta yo. No he visto nunca a nadie leyendo un libro mío. Es curioso y me gustaría. ¿Y qué fue lo primero que vistes publicado? Los Abel. Y antes los cuentos. Bueno, antes en el semanario Los Cuentos. Ah, sí, una vez
La primera vez que yo vi en letras de molde, como se decía, entonces no sé si ahora también, mi nombre en una revista, fue en la revista Destino, que ya me habían contratado los Abel y Pequeño Teatro. Entonces yo corrí, iba como siempre al kiosco a comprar periódicos y revistas, y veo el semanario Destino vuelto así de revés y un cuento mío, el primero, que por cierto es un cuento muy malo, que se llama El chico de al lado, y lo estaba escrito a los 15 años. Pero cuando lo vi, ¡ay! No me lo podía creer yo. Me llevé todos los ejemplares y los que eran, me dijo, ¿por qué? Digo, sí, todos. Me fui a casa con todos mis ejemplares. Mira, mamá, mira, mira. Y luego ya, pues, cuando fui a por el libro, me quería traerme toda la edición yo a mi casa. Como quien dice, no, me correspondían 25, me parece. Y yo dice, no se los lleve todos, yo se los mandaré. Yo, no, todos. Tú has contado, Ana María, que empezaste a escribir con 5 años. Y cuando ya eras mayor, tu madre en algún momento te había guardado todos estos primeros escritos, todos estos textos y te los regaló. Con tu madre habías tenido una relación complicada, pero ahí ese gesto te pareció que era como... te sirvió para entenderla mejor y para... Yo nunca pensé que mi madre haría eso. Más lo hubiera pensado de mi padre, que no de ella, pero sin embargo fue ella la que los recogió. No todos, pero casi todos. Y me los dio el día que me casé, el infausto día que me casé. Me dio una caja de zapatos, me parece que era así, con todo de cuentos escritos y dibujados por mí, ilustrados por mí también. Yo, pues mira, me quedé sorprendidísima porque mi madre y yo habíamos tenido una relación bastante especial, porque mi madre era muy severa. Era una mujer, una castellana de estas de aquí te espero. Y en cambio, pues mi padre no, mi padre era un mediterráneo, ella era una castellana bien. Yo muchas veces he dicho una cosa, que ahora la voy a repetir, que mi padre, que era un mediterráneo, era un hombre, era catalán, hubiera podido ser amigo de Ulises y mi madre del Cid. Sí, yo me he acordado de estos primeros escritos porque efectivamente tú dibujaste los personajes y en Olvidado Rey Gudú también dibujaste los personajes. ¿Lo has hecho con todos tus libros o no? Bueno, en todos no, pero muchos sí. Y sobre todo en cuentos también, dibujarlos. Los personajes de algunos muchachos, por ejemplo, en el del cuento, que para mí es uno de mis mejores cuentos, a lo mejor no lo es, que es el cuaderno para cuentas. Dibujé a la niña, a Celestina también la tengo dibujada. Porque tú cuando los personajes que tú creas, ¿los ves físicamente? Sí, totalmente. Los creo tal como los describo, que generalmente los describo. Sí. Por eso me da mucha rabia lo mismo que cuando veo una película, ya he leído el libro, veo, si pone que es rubio, ¿por qué lo ponen moreno? Y si pone que es moreno, ¿por qué lo ponen rubio? ¿Sabes? ¿A ti te ha pasado eso en alguna que han llevado al cine? No han llevado ninguna al cine. Entonces, ¿sí? Sí, el polizón de Ulises. Sí, el polizón de Ulises, pero no llegó a las pantallas, se quedó en las televisión. Por ahí. ¿Y la rama seca? Ah, bueno, sí, la rama seca, sí. Hecha por Josefina Molina, que me dijeron que estaba muy bien, pero yo no la vi. Porque es qué mala suerte que tengo con eso yo. Por ejemplo, la noche que se daba por televisión, porque era para la televisión, era un cuento, era un corto, ¿no? Aquella noche hubo una tempestad terrible y se estropeó el repetidor, que entonces funcionaba así. Y no se dio el Sitges y me quedé sin verla. Las cosas que a ti te pasan, que no le pasan a nadie. Sí, que no me pasan a nadie. Cuando nos hicimos amigas hace años, yo le dije, tú te vas a sorprender porque a mí me pasan cosas que no le pasan a nadie. Ella pensó, cosas de ella. Al cabo de un día, un tiempo me dijo, oye, ¿sabes que tenías razón? ¿Qué te pasa? Que no le pasa a nadie. Es verdad, ¿Eso te pasa porque tú crees que vives en tu mundo y todo te sorprende? ¿O cómo eras? No es que me lo crea, es que vivo en mi mundo.
cuando sales de él te asombra de todo lo que hay, como la niña pequeña que se asombra del mundo de los adultos, porque no lo entiende. Sí, bueno, sí, un poco de eso ya pasa, ya, sí, tienes razón, sí. Pero no es porque yo sea una niña pequeña, que soy una vieja, tengo 86 años. Pero en muchas cosas, pues sí, no he perdido la inocencia. Todavía me sorprenden muchas cosas que veo que las demás personas las tienen ya muy superadas. Y a mí me sorprenden todavía. Por ejemplo, conductas de personas que yo me he imaginado que son de una manera o que van a funcionar de una manera, y resulta que dicen que hacen cosas que me dejan con la boca abierta, porque yo había creado otra persona con lo que ella me había dado, ¿no? Es así. Y no digamos ya, bueno, eso me lo callo, ¿no? No te lo calles. Con los políticos. Cállatelo. Me lo callo. Borrao. Pues Ana María, has tenido también, Ana María, mucho gusto durante un tiempo por hacer objetos, fabricar muñecos, cosas, sobre todo cuando tuviste a tu hijo Juan Pablo. ¿Por qué este gusto por esos trabajos manuales, por este tipo de objetos? Yo no sé, porque yo no sé. Primero que creo, yo soy un poco animista, no sé si se llama así eso, ¿eh? Animista. Sí. Que yo cuando era pequeño, mi hijo, por ejemplo, la esponja del baño le daba a la señorita Esponjita. Todo tenía su nombre, todo tenía su personalidad, todo tenía su forma de ser, su carácter, todo. Y mi hijo se ha criado así un poco, ¿no? Hombre, de hecho tú inventaste el rap. Ah, sí, eso es verdad, sí, lo inventé. Sí, porque contándole un cuento a mi hijo que era de dos negritos que se llamaban Babalá y Santangú, yo se lo contaba cantando, y él lo contaba así, y eso es el rap. Fíjate, mi hijo que tiene 56 años, entonces debía de tener 4, no hace pocos años que lo inventé. Y es verdad, en tu casa de Sitges, creo que tú has contado alguna vez que se llenaba de niños que iban a jugar con los objetos que tú fabricabas. Bueno, yo es que creaba, yo aparte de escritora soy carpintero, pero lo soy de verdad. He hecho muebles, he hecho un altillo donde nadie se mató, y he hecho muchas cosas de carpintería. Y entre otras cosas hacía juguetes también, juguetes. Hacía unos pueblos que yo me hice muy amiga de un carpintero que vivía enfrente de mi casa y él me dejaba entrar en su taller, allí yo hacía lo que quería. Me regalaba sacos enteros de recortes de madera, que él era un ebanista. Y no os podéis imaginar lo que se llega a ver en esos recortes de madera. Ciudades, castillos, almenas, escaleras, calles. Entonces yo cogía un tablero, limaba aquellas cosas, las colocaba de cierta manera, les ponía a las ventanas, les ponía cristalitos, cosas. Bueno, eso los niños de Sitges, había un tropel de niños de unos 11 años que venían todos los días a mi casa a ver cómo iba haciendo yo aquellos castillos, aquellas cosas. Y luego les contaba cuentos, cuentos tremendos. Había un conde que siempre se suicidaba porque se quedaba sin dinero. Y el carnicero le compraba cuadros a cambio de chuletas y cosas así, ¿no? A los niños les encantaba aquello. Lo pasábamos muy bien. Pero yo iba creando al mismo tiempo, porque todo lo que yo me inventaba, se lo contaba y les hice entrar un gusto enorme por la literatura. Estos niños, luego de mayores, todos han sido lectores. Luego me los he encontrado, me han dicho que aquello les sirvió mucho a ellos de niños. Porque la verdad, que en el colegio a ellos, cuando iban, este aspecto de la educación estaba bastante descuidado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cambio, yo les di el amor a la literatura, les contaba cuentos de Andersen, no solamente míos, que me los inventaba, pero poco. No, eran más cuentos clásicos y cuentos que yo había leído. Ellos estaban encantados con aquello. ¿Y a ti quién te los contaba cuando eras una niña? La cocinera. Y luego la tata, mi niñera. Y alguna vez mi madre también. Y alguna vez mi abuela también. Pero fundamentalmente la tata.
y la cocinera. La cocinera Isabel, que es un poco la cocinera de Paraíso Inhabitado. Sí, es en el único libro donde hay alguna cosa, algún detalle, no todo, de mi vida. Pero son detalles con mucho humor, cuando las cartas del novio... Eso es verdad, eso es verdad. Sí. Ella, la pobre mujer, era analfabeta y me pedía que le escribiera cartas. Y yo me cansaba de las cosas que me decía, me ponía cosas de mi cuenta. Y luego cuando le contestaban, yo misma le leía las cartas y decía, estabas de muy buen humor cuando nos escribiste, porque mira que... Y ella me miraba, ¿qué dicen? Y yo, tonta de mí, se lo leía encima. Sí. Pero todo esto que estamos hablando, aunque no me parece así, que tiene que ver con la literatura. ¿Y tanto? Tiene que ver. Antes hemos hablado de los premios importantes institucionales que has ganado, el premio de las letras, el Cervantes, el premio de la crítica, que es privado. Pero yo pienso en otros premios quizá que ganaste al comienzo cuando empezaste a escribir, sobre todo el Planeta y el Nadal. ¿Te fueron útiles? ¿En qué sentido? Aparte del premio económico, por supuesto. Pero desde el punto de vista literario, ¿la obtención de estos premios te sirvieron? Bueno, te dan a conocer. Un premio no hace un escritor, pero hace lectores. Sobre todo en aquella época y ahora también. De modo que es una forma de abrirte camino, ¿no? Por lo menos en cuanto a la difusión de tu obra, eso sí, y tu nombre. Que ganas un premio, pues tienes mucho ya ganado en el sentido no solamente de reconocimiento, sino también las ventas, que es importante porque un escritor tiene que vivir, ¿no? Y sí, es muy corriente que un escritor, sobre todo poetas, ¿quién no diría? Son a veces empleados de banca, lo cual es un contrasentido tremendo, pero bueno, es que hay que ganarse la vida. Y entonces, pues si un escritor, eso que ocurre en la mayoría de los países, que un escritor puede vivir de su obra, es muy raro en España. Ahora empieza a ser más factible, aunque siempre se tienen que ayudar de algo, aunque sea algo que esté dentro de la misma literatura o de la enseñanza, pero es raro. En cambio, yo he tenido esa suerte, he tenido muchas desgracias, me han pasado cosas, como tú sabes muy bien, horrorosas y tremendas, pero he tenido la suerte de que yo puedo vivir de la literatura. Claro que tampoco soy muy ambiciosa, tampoco, yo no es que me contente con poco, porque tampoco es eso, pero vaya, un buen pasado. Y la aparición de Carmen Balcells, que creo que ha sido importante en tu caso también para esto, ¿no? Carmen Balcells ha sido importantísima para mí. Cuando yo tuve una gran depresión, porque estuve durante 18 años lo menos, con una gran depresión y no escribía, ni escribía ni vivía, vaya. Pues yo tenía un libro que se llamaba Olvidado Rey Vudú, que le faltaba el final. Y se había quedado así. Yo lo había metido en un cajoncito con ruedas y lo paseaba. Cuando iba de viaje y todo, lo llevaba conmigo. Pero Carmen Balcells lo vio y dijo, no, pues este libro tiene que salir, tienes que terminarlo y saldrá. Bueno, yo lo dejé. Entonces ella cogió y me secuestró, como dice ella en broma, ¿no? Me secuestró, me llevó a su casa, me metió en una habitación con una salita para escribir. Abajo en la agencia tenía yo otra habitación con un ordenador y una secretaria y una mecanógrafa para mí. Y nada, pues aquí a terminarlo. Y ahí lo terminé gracias a ella. Lo terminé y a partir de aquel momento, bueno, fue un libro que tuvo una extraordinaria acogida en todos los sentidos. Y entonces, pues mira, ya animada por el éxito, pues continué. Porque hasta aquel momento solamente había escrito un libro para niños, que era Solo un pie descalzo, con la editorial Lumen, que entonces todavía era de sketch. Y después, pues, y a partir de aquel momento, pues ya todo cambió y volví a ser la Matute de antes. Mejor, porque claro, ya era más madura y tenía, yo creo que había ganado con aquellos años. En cuanto a experiencia, la experiencia es muy importante para un escritor, sobre todo para un novelista. Quizá para un poeta menos, se puede ser poeta a los 12 años, un novelista no. Hay que tener una vida detrás, un conocimiento del ser humano.
el ser humano, que es lo que más me interesa a mí. A mí me interesa mucho, me gusta mucho la naturaleza. Yo me siento parte de la naturaleza. Cuando estoy en un bosque, por ejemplo, ya lo he dicho muchas veces, cuando estoy en un bosque yo no me estoy viendo un bosque, yo soy un árbol. Pero pues a pesar de eso, yo veo un paisaje y si hay una persona, un niño, una mujer, un hombre, un viejo, me interesa el hombre, la persona, el ser humano. Y yo creo que escribo por eso, por la fascinación, el asombro, como antes ha dicho Maripaz, que me produce el comportamiento del ser humano. Siempre me sorprende, siempre me deja con una interrogante muy grande de cómo es posible, por qué, cómo, en los motivos. Me interesa, claro, eso me lleva a la novela, me lleva a la investigación del porqué, de muchas actitudes y muchas cosas que me sorprenden del ser humano. Incluso el amor. El amor es un misterio muy grande. El odio no es tan misterioso, el odio se entiende perfectamente. El amor es más difícil de comprender, también es menos frecuente. Y, en fin, todo eso da pie a escribir, a reflexionar, a preguntarse a ti mismo, a descubrirse a ti misma también. Es como una cacería hacia uno mismo. Eso lo he dicho alguna vez yo. Hasta encontrarte, saber quién eres, cómo, por qué, y dónde estás y entre quiénes estás. Eso. Pero al principio, en tus primeros años, sorprende mucho, a un lector sorprende mucho que tú, habiendo vivido en una familia burguesa, en donde no tenías absolutamente ningún problema económico, que de pronto irrumpes, siendo muy joven, escribiendo de cosas que tú no has vivido. Ah, bueno, sí, pero hasta cierto punto, porque... Ay, perdón, pero tengo la garganta fatal. No sé si lo tengo. Pues sí. Primero, mi madre tenía una finca en La Rioja. En aquella época la vida de un campesino no tenía nada que ver con lo que hoy conocemos como campesino, por lo menos aquí en España. Quizá en otros países, no sé, aquí no. Entonces, ver cómo vivían aquellos niños, la diferencia tan inmensa que había de la vida de aquellos niños con la vida que llevábamos nosotros. Esas cosas, claro, te despiertan una curiosidad y un deseo y una especie de indignación ante la injusticia. Que la injusticia es una de las cosas que más me han herido a mí en la vida, que más me han hecho reflexionar, pensar sobre el ser humano y sus motivaciones también, tanto en el sentido positivo como en el negativo. La injusticia es algo que yo no podía soportar y no puedo soportar, pero claro, es así. Quizá yo también soy injusta, posiblemente, aunque no me doy cuenta mientras lo hago, pero... Y entonces, esto para mí era algo que se me quedó muy grabado. Esto y después una cosa importantísima en mi vida. Cuando yo tenía 11 años, estalló la guerra civil. De aquellos 3 años, que son años muy importantes en la vida de una persona, es importante la infancia y la adolescencia. Entonces, en ese despertar a la vida, yo desperté contemplando la parte más oscura, más triste, más cruel de la vida. Lo que yo vi durante la guerra civil, lo que yo sentí, lo que yo oí, es una cosa que jamás he podido desprenderme de ella, jamás. Y eso también me dio... ¿Fue cuando descubriste la muerte, en el sentido...? La muerte. Por primera vez vi un muerto que no era un muerto, era un hombre matado. Es diferente. Ya la palabra muerte ya no era solo una palabra, como yo digo a veces, el abuelito no volverá. No. La muerte era un hombre asesinado que yo vi. Mi hermano y yo éramos niños que, por ejemplo, que nunca salíamos de casas sin la niñera o sin los padres y de repente estábamos haciendo colas en las calles para el pan y para las patatas, ¿no? Fíjate el contraste, y eso además de la noche a la mañana, no fue poco a poco, no fue muy brusco. Y entonces, pues yo me acuerdo que estando en una de esas colas, mi hermano, era muy temprano, me llamó, fuimos a un solar, entre las pateras de la valla se veía y había un hombre muerto
¿no? Que tenía, se veía que lo habían matado, ¿no? Con barba, con la mano así. Y había tenido un trozo de pan y chocolate en la palma de la mano. Y yo me di cuenta de lo que era la muerte en aquel momento. Es decir, aquel trozo de pan y chocolate parece mentira, ¿no? Pues aquel pan y chocolate me reveló muchas cosas. El hombre que lo llevaba para comerse, para continuar viviendo, y de repente aquel pan y chocolate ya no servía para nada, para él, por lo menos. Está muy mal contado. Quizás si lo escribo algún día lo escribiré mejor. Sí, yo escribo mejor que hablo. No les extraña nada oyéndome, ¿verdad? Ana María, los historiadores de la literatura te han encuadrado en eso que se llama la generación del 50 o del medio siglo, pero lo que me importa sobre todo es que nos cuentes un poco las relaciones personales que había entre vosotros, porque yo sé, en fin, porque tú lo has contado, lo ha contado Carmen Martín Gaite también, que en aquellos años en Madrid, pero también aquí en Barcelona, os juntabais, salíais, bebíais vino en las tabernas, teníais entre los escritores con Ferlosio, con Josefina Aldecoa, con Ignacio. Eso es la etapa de Madrid, sí. Más que aquí, en Barcelona menos, sí. Era otro ambiente, pero yo porque era muy amiga de los Goytisolo, José María Castellet, ahora mismo no me vendrá a la cabeza alguien que era muy importante. Y en Madrid traté más, digamos, los escritores jóvenes, ¿no? También. Iba el famoso Café Gijón, que yo no podía ver, por cierto. No podía ver. Era un lugar donde iban a vociferar. Gente que se decía que eran escritores. Los escritores sí iban, estaban callados, como yo. Los que dedicaban eran los que decían que eran escritores orales, todos, como mi ex también. Ahora, era un lugar donde se aprendía mucho también, del ser humano, de la vanidad del ser humano, de la estupidez del ser humano, ¿sabéis? De la banalidad de muchos llamados intelectuales, que no lo eran, pero que ellos se lo creían, ¿no? Y algunos que lo eran también. No todo es solo lo que no sé. ¿Tú entonces eras una chica tímida que te veías allí? A mí no creo que me diera la voz nadie. Estaba calladita ahí, calladita. Y de cuando en cuando venía alguno y decía a mi marido, ¿la puedo pintar? Pues yo por lo visto era bastante mona en aquella época, ¿eh? Y él decía, según. Y le pedía el permiso a tu marido. Sí. No, a mí no, al marido. Así van las cosas en aquella época. Y lo que sí me ha impresionado y me ha llamado la atención siempre mucho, que tú eres una de las personas que ha hablado mejor de Cela, quizás porque se portó siempre muy bien contigo. Maravillosamente bien, se portó muy bien conmigo. Él y su mujer Charo. Charo, ¿eh? Cuando yo estaba en Mallorca, y mi ex, el malo, me dejó ahí tirada en un hotel. Se marchó porque él iba a arreglar la vida, iba a venir, se iba a Madrid, iba siempre a beber, a vociferar en el Gijón. Ya. Bueno, entonces yo me quedé allí, y, bueno, sin un céntimo, y sola y desesperada. Entonces vino Cela con su mujer y me cogieron y me llevaron a su casa, a vivir en su casa. Y bueno, hasta que volvió mi marido, que al cabo de 3 meses, se portó como un pero no solamente conmigo, porque allí en su casa él era como la guarida de todos los gatitos perdidos. Todos estaba, en aquella época Blas de Serro lo estaba pasando muy mal, estaba en su casa también. En aquella época tenía un secretario que era nada menos que José Manuel Caballero Bonal, que allí es cuando nos hicimos amiguísimos, él y yo, y seguimos siéndolo. Y él fue un hombre que fue realmente muy, muy bueno conmigo. Y además, toda esa pose que tenía él, conmigo no la tenía, conmigo era de lo más sencillo, de lo más natural, muy paternal, muy buena persona conmigo. Yo no puedo hablar mal de él porque fue conmigo una gran persona. Y su mujer, no digamos, su mujer ya era el no va más. Después ya cuando ya estaban separados y yo iba a Mallorca, lo primero que hacía era ir a ver a Charo.
que la pobre no lo pasaba nada bien, ¿no? Después de 40 años de matrimonio. En fin. Los hombres. Es la vida. ¿Verdad que asombra? Por lo menos a mí, asombra. ¿Cómo es posible pasar 40 años con una mujer que además te ha ayudado tanto? Porque ella le ayudó muchísimo en los primeros años que fueron muy duros para ellos. Ella le ayudó enormemente. Y luego de repente todo porque viene ahí alguien haciéndote monerías. Resulta que esa mujer es muy fuerte, ¿no? A mí me asombra, vaya, es lo mínimo que me inspira. Lo gordo me lo callo. Pero está en la mente de todos, ¿verdad? Parece que estoy viendo un partido de tenis. Antes hablé de uno de los libros que a mí me gustan más de los tuyos. Y, en fin, mis estudiantes saben que durante una y otra vez los he comentado en clase a lo largo de muchos años, que es los microrelatos, por llamarlos a la manera actual, de los niños tontos. Sí. Claro, en aquella época tú habías escrito cuentos tradicionales de 4, 5, 6 páginas, 8, 10, las que fueran, habías escrito novelas, pero de pronto el año 56, que es una fecha muy temprana, ya lo sé, publicas un libro de textos muy breves. Algunos, por ejemplo, hay uno que me fascina, que se llama El tío vivo, que me parece un microrelato extraordinario. ¿Por qué esto de reducir lo narrativo a lo mínimo? No sé, porque es que yo de eso no lo sé. Porque yo lo que sí sé es que cada libro pide su forma. Eso sí. Cada libro tiene, incluso es como una sinfonía, su tono, ¿sabes? Por eso cuesta tanto empezar una novela, por lo menos a mí. Porque hay que encontrar primero el tono del libro. Si tiene que ser este tono, tiene que ser el otro. Bueno, los niños tontos eran niños tontos, no son ni poemas en prosa, no son cuentos, no son niños tontos. Yo lo escribía este libro, por ejemplo, esperando en la consulta al médico del dentista, esperando a Ramón Eugenio, que era el malo. En el Café Gijón me aburría y dije, voy a hacer un niño tonto. Y salió así, pero yo no lo pensaba ni editar siquiera. Y un día vino a mi casa Fernando Baeza, que era muy simpático y a mí me quería mucho, y vio aquellas cartillas allí, las vio. Había algunos que estaban escritos en la servilleta de un bar, como no, de un bar tenía que ser. Claro. Entonces, niños tontos. Entonces él los leía y dijo, oye, pero si esto es precioso, decía él, yo no lo decía. Esto es un cuento, esto es un libro, es un libro. ¿Tú crees? Esto es un libro. Sí. Él tenía una editorial entonces y lo editó. Y la verdad que fue uno de los libros que más éxito han tenido, mío. ¿Y lo llamabas así tú cuando los hacías, niños tontos? ¿Voy a hacer un niño tonto? Sí. Escribir un niño tonto. Me salía. Y es un libro que no solamente no es para niños, sino que más bien está dedicado a los padres. Era una época en que el niño era un objeto, no era una persona, era un objeto. Era la esperanza de un papá que era médico y quería que su niño fuera médico, aunque el niño tuviera vocación de pelotario, ¿no? No se preocupaban en lo que pensaba. El niño no pensaba, no sentía. ¿No? Era un niño como yo, y le decía a una persona, hombre, un niño a los 4 años no sabe lo que es el odio ni el amor. ¿Cómo que no sabe lo que es el odio y el amor? Ya lo creo que lo sabe, mejor que tú. Sabe muy bien lo que es el amor y el odio. Yo a los 8 años o así, yo me enamoré. Yo no me enamoré. Yo ahora con mis 64 iba a decir. Estos lapsus son muy reveladores. 86 años, sigo pensando que aquello era amor, sí. ¿Y de quién te enamoraste? De un niño. ¿Se enteró? No. Creo que no, vaya. No se enteró. Bueno, y yo también enamoraba, no te creas, a otros niños. Yo sí que me enteraba. Y yo pues quería demostrar que un niño pensaba, que un niño sentía, que un niño también sufría mucho. Un niño de 4 años no tiene problemas, no tiene preocupaciones. ¿Cómo que no tiene preocupaciones? Muchísimas, y problemas muchísimos. Yo me acuerdo, yo era tartamuda y sufrí muchísimo con esto.
pero tremendamente con eso. Por eso antes de dar una charla o algo así, yo tengo miedo escénico como los actores. Luego se me pasa, pero más o menos, pues se me pasa, pero pienso, voy a tartamudear. Así que si tartamudeo, perdonármelo, ¿eh? Y lo hice para los padres, para que un poco sin darme mucha cuenta, pero estaba hecho para eso. Por eso cuando viene una señora con un niñito y el libro en la mano para que se lo firme, digo, oiga señora, que este libro no es para niños, ¿eh? Ah, bueno, es igual. Digo, no es igual, no, porque me odiará. Primero se va a aburrir, segundo me odiará. No. Es que en este país ha habido mucho una cosa, que la palabra cuento y la palabra niño Han estado unidos. te arrinconan en el mundo de escritora para niños. Porque tienes un libro o dos que sale la palabra niño, y porque tienes libros de cuentos, todos los cuentos del mundo son cuentos para niños. Y porque eres mujer. Y además mujer, más todavía, hombre, es verdad, sí. Encima mujer y escribe cuentos para niños, claro. Y no, la mayoría de los cuentos que yo he escrito no son para niños, mira, esto es algo tan gordo de ahí. Eso no Y para niños solamente he escrito 6. Cuando mi hijo era pequeño, porque me hacía ilusión para él. No se entiende. No, déjalo, no quiero. Lo que sí que has escrito siempre y ha estado siempre en todas tus obras es la infancia y la adolescencia. La infancia sí, porque me parece, siempre no, pero muy a menudo. Muy a menudo. La infancia nos marca, queramos o no, la infancia nos marca. Hay quien ni siquiera se da cuenta, pero sigue ahí la infancia. La infancia es una etapa de la vida muy importante. Y la adolescencia, que es cuando tú dejas la infancia y vas a entrar. No has entrado todavía. Entonces ya no eres ni niño ni persona mayor. Eres como yo digo en primera memoria, que la niña que tiene 14 años dice, ¿qué clase de monstruo soy? Que ya no soy una niña, pero tampoco soy una mujer. Ese mundo, yo a veces he dicho, y repito ahora, como un lorito, todo el rato lo estoy repitiendo, que el adolescente suele tener cara de náufrago. Es decir, que lo han arrojado de la isla, que es la infancia, ¿no? Y va hacia el continente, nadando. Algunos llegan y otros no. Y en el continente ve como una selva, ¿no? Donde puede que haya caníbales. Hay caníbales. El niño, pues, que ya no es hombre, que está en ese momento de náufrago, ¿no? Pero no os pongáis tristes. Que ya habéis dejado la adolescencia ya. Como yo. Yo poco, pero... Sí. Tú, Ana María, antes de que se pusiera de moda la literatura de Tolkien y Lewis, las crónicas de Narnia, etcétera, tú fuiste siempre muy lectora de la literatura nórdica, de las sagas, de Andersen, y tiene mucha presencia además en tu propia literatura. ¿Podrías contarnos eso un poco? ¿Cómo llegaste a ese tipo de lecturas cuando no era una moda en España ni en Europa siquiera? Yo leí los cuentos cuando era niña, luego ya no lo pasé rápidamente a la novela, ¿no? Yo a los 16 años ya había leído Los hermanos Karamazov y además me había enterado, porque una cosa es leer y otra enterarse. Sí, y yo pasaba la vida sumergida en los libros, ahora también, pero claro, entonces era una pasión, era una cosa tremenda. Y para escribir yo dejaba de salir con chicos guapos, por quedarme a casa escribiendo, que ya tiene mérito, ¿eh? Mucho. Me llamaba un chico guapo que me gustaba además y me decía, ¿qué sabes? No puedo, porque no puedo. Y me quedaba a escribir los Abel en casa, me acuerdo. Yo tenía 19 años. Entonces, y mi primer libro, que lo escribí en un cuaderno escolar, de los de aquella época, que tenían tapas de hule negro y cuadriculado. Y de ahí escribí a mano, pequeño teatro. Yo tenía 17 años. Y lo llevé a destino y hasta que me recibió Ignacio Agustí, madre mía, pasó. Y al final me dijo, bueno, este libro, ¿sabes qué? Tiene muy paternal, muy buena persona, era muy señor. Me dijo, tú termínalo y mándanos, no termínalo, perdón, pásalo a máquina y mándanoslo, ya te llamaremos. Bueno, y bueno, al cabo de una semana o dos, yo salí de casa y me encontré a él,
que casualmente vivía 2 manzanas más arriba de mi casa. Yo vivía en la calle Platón y él vivía en Copérnico. No, en la plaza ¿cómo se llama? Adriano. Y era allí. Entonces él me dijo, se quitó el sombrero. Volvía para atrás, porque yo era una cría. Yo iba con calcetines, que en aquella época se había puesto de moda los calcetines. A las chicas ya no éramos tan niñas. Entonces él me dijo, señorita, hemos leído su libro y nos ha gustado mucho, se lo vamos a publicar. Y yo estaba que, bueno, un sudor se me iba y otro se me venía. ¿Pero qué me está diciendo este señor? Y al final pues dice, sí, venga usted, pero venga con su papá, porque usted es menor de edad y tiene que firmar su padre el permiso. Así que así empecé yo, fijaros. ¿Y tu padre qué dijo? No se lo creía tampoco. Mi madre sí. Mi madre estaba más vigilando lo que hacía. Mi padre decía. Y me dijo una cosa que me molestó mucho. ¿No te habrán tomado el pelo? Me dio una rabia. A mí no me toma nadie el pelo. Ya lo creo que me lo tomaban. Y así empecé. Y luego cuando ya fui con mi padre a firmar luego no, entonces yo, animada por el éxito de Pequeño Teatro, escribí Isabel y lo mandé al Premio Planeta. Al Premio Planeta, si no existía entonces, al Premio Nadal. Y quedó en tercer lugar, con el año que lo ganó del IBEX, de modo que no estaría tan mal, ¿no? Yo entonces, mira, me dijeron, en el Destino me dijeron, mira, este libro es más maduro que el otro, y nos gusta mucho, de modo que en lugar de Pequeño Teatro, te vamos a publicar este. O sea, pues ese fue el primero que salió, pero no el primero que escribí. Y con los años más tarde, 11 años más tarde, lo mandé al Planeta y ganó el Planeta. ¿De qué estás más contenta? ¿De lo que has escrito o de lo que has leído? De lo que he leído. Por supuesto, como Borges, que decía que estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito. Él, que los libros que había escrito, madre mía, los que habría leído. Me llamó la atención, Ana María, que muchos escritores, por ejemplo, Almudena Grandes, pero otros también, escogen como de todos tus libros como el preferido Los hijos muertos. ¿Ah, sí? Háblanos un poco de cómo surgió este libro. Oye, este libro fue para mí un libro. Yo tenía muchas esperanzas en este libro. Y yo, porque claro, ya toda la carga que yo llevaba dentro de toda mi experiencia, y luego lo que había leído, y luego la posguerra, de la guerra y de la posguerra, yo pensaba, esto lo tengo que sacar de dentro de mí, lo tengo que sacar fuera, porque quiero que la gente se entere. Entonces, además, era muy difícil, había una censura brutal, ¿no? Entonces yo escribí este libro con unas penurias, ya estaba casada, ya tenía el niño, con unas penurias económicas tremendas, porque mi ex me apartó de mi familia, me apartó de mis amigos, me apartó de todo el mundo. Y yo pues vivía, no podía ir a pedir a nadie, nada a nadie, era terrible. Y entonces pues iba a un bar a escribir y el dueño del bar se portó muy bien conmigo. Me dijo, ¿estás escribiendo un libro? Sí, sabía que era yo, entonces ya era bastante conocida. Y me dijo, mire, usted aquí viene, come, hace lo que quiera y cuando publique el libro ya me lo pagará todo. Qué bueno, ¿verdad? Más simpático, más buena persona, él y su hijo. Y en efecto, pues así lo hice. Me daba para que, claro, no abusaba. Me harté de Coca-Cola y de bocadillos. No lo iba a cargar la cuenta, pobre hombre, ¿no? Odio la Coca-Cola. Era la época en que tenías que dar un rodeo para no pasar por delante de una tienda. ¿Yo una? Por las cuentas, por las deudas. De los colmados, de todo, porque no pases por allí. No. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar? Porque debo dinero. Hombre, por favor, no podía. No, bueno, ¿para qué vamos a hablar de...? Sí. Fue una época horrorosa, horrorosa. Luego, yo me acuerdo que el niño tenía 8 meses y tuvo la difteria. Y yo me encontré sola completamente en Madrid con el niño. Él también se había ido a
solucionar la vida, ¿no? O sea, esta vez estábamos en Madrid, se fue a Barcelona a pedir dinero a mis padres, claro. Entonces me cortaron la luz. Tenía que venir una enfermera a poner una inyección a mi niño. Y yo con una vela salí y digo, es que se ve que ha habido un cortocircuito. Dice, sí, ya, todo el portal con una luz. Y yo con una vela. Estas son las minucias graciosas de aquella época. Lo gordo me lo callo. Más vale. Pero bueno, también deberías contar que después tuviste un segundo marido bueno. Ah, pero luego no. Luego ya, cuando yo me separé y me fui a Estados Unidos con mi niño. Allí que toda la vida me cambió totalmente. Luego volví y conocí al hombre de mi vida, que era, bueno, con decir que se parecía a Paul Newman ya. Pero no solo por fuera era buena, por dentro era un hombre maravilloso. Y esto fue maravilloso para mí. Me hizo muy feliz. Y vivimos 28, casi 29, perdón, juntos hasta que él murió, claro. Y este sí que fue un verdadero padre para mi hijo. Él mismo lo dice, mi padre era Julio, no era el biológico, como dicen ahora, me suena a medicina, pero... Sí. Pues ya está. Trocitos de mi vida. Quizás alguien quería hacer alguna pregunta. Porque todo se vierte en la literatura. Todo lo que tú vives, de alguna manera, se escurre así como una toalla así y caen las gotitas que caen eso. Eso es el germen de la literatura, de lo que tú vas a decir, de tus indignaciones, de tus alegrías, de todo. Y cuando me preguntan, ¿por qué es triste todo lo que escribes? Usted es una mujer alegre y divertida, incluso. Porque en la gran literatura se entra con dolor, no se entra con risas. Y es así, ¿verdad? Sí. ¿Ves? El tenis otra vez. ¿Queréis hacer alguna pregunta? El que quiera preguntar, que pregunte, y el que no, no pasa nada. Y si no quiere ninguno, tampoco pasa nada, ¿eh? Después de estos, mientras se deciden, yo te hago otra pregunta. Después de estas amistades de las que has hablado, que son más conocidas con los miembros de la generación del 50, también en Barcelona hay una foto maravillosa, creo que de Colita, donde estáis sentadas en el césped, no sé dónde, si en Calafell. De Paco Sitchar. Ah, en casa de Paco Sitchar, sí. Y está Jaime Gil de Viedma, está Carlos Barral, está Ana María Moix, está la hija de Sebastián Juan Arbós, si no recuerdo más, Juan Marsé. Sí, Juan Marsé también. Ivonne Barral también. Juan Marsé también está. Sí, Ivonne Barral también está, ¿verdad? Barral, sí, claro. Creo que también tuviste una gran amistad que también tuviste una gran relación de amistad con alguna. Y después, posteriormente, que es donde yo quería llegar, yo creo que también tuviste la fortuna de vincularte, de hacer amistad y tener trato con Esther Tusquets, con Cristina Fernández Cubas. Yo la conocí muchísimo. Mucho después, ya lo sé. Mucho antes. Ah, mucho antes. Mucho antes. A Esther Tusquets yo la conocí cuando mi niño era pequeñito. Porque cuando ella empezó con la editorial, y entonces ella empezó con libros para niños. Y entonces me llamó y fui a su casa, que por cierto, siempre lo cuento, a ella le hace mucha gracia que lo cuente, que fue la única editora que me llevó a su casa y me dijo, ¿quieres tu tarta de manzana? Que había hecho la cocinera de la casa, ¿no? Una cosa toda muy familiar. Y sí, y pues, entonces empezó a agradar. Ella fue la que editó los 6 libros que he escrito para niños, los editó ella. Y la que mejor lo ha hecho, porque ahora lo hacen fatal. La verdad que ahora lo hacen fatal. Y además ponen cuentos que son para mayores, los pone como si fueran para niños. Y digo, pues, los niños me van a tener de mí una idea espantosa, ¿no? Bueno, pues, eso hay que solucionarlo de alguna manera, porque no hay derecho. Claro, porque Barral y Esther Tusquets eran editores de verdad, con conocimiento del mundo literario, y ahora no siempre es así. Y eso, en fin, se nota en los libros cómo salen, como... No me toca a mí decir nada. Bueno, sí me toca, pero no lo hago. ¿Cuál es tu libro preferido de todos los que has escrito? ¿Cuál es el libro que te gusta más de los tuyos? De todos los que has escrito, ¿con cuál te quedarías y por qué? Con Olvidado Rey Gudú. Pero no, yo no sé si es el mejor o el peor, eso no lo sé. Es porque ese es el libro que yo quiero, porque es ese libro que cuando yo era niña pensaba,
cuando yo sea mayor escribiré un libro que será así, así. Claro, algo debe ser verdad, eso debe tener de verdad, porque la mayoría de los, tanto profesores como estudiosos, como críticos incluso, que también los hay buenos, Mejorando lo presente. me dicen que todo mi mundo, el mundo matutiano, como le llaman, está en ese libro. Que puede que sea verdad. Sí. Pues ya está. Y al terminar todas mis charlas yo digo, pues eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahí, sí. A mí me gustaría saber la relación, creo que sí que existe, de Paraíso Inhabitado, el cuarto donde encierran a la niña. Todo lo que se imagina aquí está relacionado con lo que usted sentía de pequeña. No la has oído. No. En Paraíso Inhabitado, el cuarto donde se encierra la niña, que tiene que ver en relación con tu vida, se está Pues sí, relacionado sí, con tu exactamente. vida. Esa es otra de las cosas que... Hay 2 o 3 episodios en el libro y algún personaje que sí que tienen que ver con mi vida. Es el único libro donde hay algo autobiográfico. Eso, por ejemplo, lo del cuarto oscuro es absolutamente cierto. Eso me pasó a mí de niña. Yo debía tener 6 años así. Cuéntala. Bueno, que lo lean. Pero que lo cuentas muy bien. Lo he contado tantas veces que me da Sí. una pereza. Que lo lean. No, es que yo a la pequeña nos metían, en aquella época los sistemas pedagógicos eran muy curiosos. Cuando te portabas mal o era algo que creían que te habías portado mal, te metían en un cuarto oscuro. Y yo recuerdo a mi hermana saliendo histérica de aquel cuarto, ¿no? Y mis hermanos tampoco querían. Pero yo, al revés, que me metieran allí, lo bien que lo pasaba yo, me dejaban en paz. Era lo que yo quería, que me dejaran. Yo tenía la sensación cuando era pequeño de que siempre se estaban metiendo conmigo, de que siempre me estaban apostrofando, siempre me estaban... Y era verdad. Mi madre, las tatas no, las tatas me querían mucho, pero mi madre era tremenda. Y las monjas de mi colegio, ¡anda, qué lázaras, madre! Tremendas. Pues allí yo lo pasaba muy bien. Y yo, una vez, yo tenía lo que yo llamaba la luz de la oscuridad, que era un cuarto de armarios, y al cabo de un ratito, como vosotros sabéis muy bien, en la oscuridad se empiezan a ver cosas, siluetas, pero no responden exactamente a la realidad. Es un poco como escribir, como soñar, como fabular, ¿no? Era la ciudad de los armarios. Entonces yo vivía allí y me subía encima, había una escalerita, lo ponía, me subía encima del armario y pasaba, bajaba y era de polvo, claro, porque encima de los armarios las tatas no limpian. Por arriba, ¿no? Yo me lo llevaba todo encima. Entonces bajaba abajo y una vez saqué de mi bolsillo un terrón de azúcar, yo llevaba de todo en mi bolsillo, y lo partí y salió una chispita azul. Y eso que parece ser que es algo que ocurre a veces, es algo físico, ¿no? Entonces yo me quedé asombradísima y dije, Dios mío, yo soy maga. Pues yo lo relacioné con el hecho de escribir, que todo yo ya escribía. Y para mí escribir era un acto de magia también. Claro, y en realidad lo era, porque yo creaba mundos, personajes, historias. ¿Verdad? Es como lo cuentas muy bien. Como una Enriqueta Potter cualquiera. Aquí había otra. Pues mal. Bueno, mi pregunta también tenía que ver con Paraíso Inhabitado. Uy. Perdona. No, me da mucha vergüenza. Bueno, es que mi pregunta también tenía que ver con Paraíso Inhabitado y era sobre si Adriana se podría considerar totalmente su alter ego o si hay diferencias muy notables entre usted y ella. Perdona, pero que no oigo, dime. Si Adrián
Adriana. Adriana, sí podría pensar que es tu alter ego, las No. similitudes que tienes con ella. No, pero tiene alguna cosa mía, pero no. No es escritora, no escribe tampoco. No es tan introvertida como era. Yo lo es, pero no tanto como yo. Yo me escondía siempre. Yo era como un gnomo. Me escondía. Las tatas decían, esta niña tiene algo extraño, esta niña. Se nos esconde y no la encontramos, ya la verdad. Y a lo mejor estaba debajo de la mesa al lado de ellas, pero no me veían. Yo me escondía mucho. Tenía la obsesión de esconderme para ir del cuarto para que me dejaran en paz. Es que me martirizaban. Ya me martirizaban. ¿Por qué has hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Y cuando yo oía a mí me llamaban esas cosas de las familias, me llamaban totitos. Pero cuando me llamaba mi madre Ana María, ya sabía yo, ay, ¿qué he hecho? ¿Qué habré hecho? Ana María. Y esos Ana María los tengo clavados todavía. Y sin embargo luego, cuando ya me casé, ya fui mayor y conocí bien a mi madre. Qué bien nos entendimos entonces. Que mi madre era una mujer que había nacido antes de tiempo. Que mi madre hubiera querido hacer lo mismo que hacía yo. Sí. Pero por eso era tan severa conmigo. Y por eso, porque quería que yo, lo que ella no había podido hacer, que yo lo hiciera. Pero no me dejó ir a la universidad, mira por dónde. En eso era como todas las demás. Y ahora me han hecho doctora honoris causa. Toma. Tu venganza. Sí. Venga, no me dejaron en aquella época, no, a la universidad, no. Uy, que me dejaron estudiar bachillerato ya fue una concesión muy grande. Yo tenía que haber estudiado cultura general, que era incultura general. Bueno. A ver, Mi pregunta también es sobre Paraíso Inhabitado. Y quiero saber si existió una tía Eduarda. Si existió una tía Eduarda. ¿Es mi personaje favorito? No existió. Han existido otras. Había una bisabuela mía que, según me contaba mi madre, tenía cosas. Yo me inspiraba un poquito en alguna cosa de ella, pero luego ya no. Desgraciadamente no tuve ninguna tía Eduarda. Ojalá la hubiera tenido. No. Cuando escribió Olvidado Rei Gudú, volcó parte de usted en Astrid. Bueno, ella con sus ojos veía cosas que los demás no podían y sacó adelante un reino. Perdona, que la que no te he oído soy yo. No, que Todos buenos. sí, cuando escribió Olvidado Rei Gudú, volcó parte de ella en Astrid. Sí, en Rei Gudú volcaste parte de ti en Astrid. No, que va. No es Astrid, todo el mundo se equivoca, es Ardid. Ardid. Sí, usted siempre se equivoca y la llama Ardid. Astrid, y no es Astrid, es Ardid. Por eso es que el nombre ya significa que... No, nada, no tiene nada que ver conmigo esa señora, nada, pero nada de nada, vamos. Con lo lista que es, con lo bien que se las apaña ella, yo lo tontorrona que he sido toda mi vida, no. En absoluto. Yo quería preguntarle cómo es su relación con las palabras. ¿Es una batalla para encontrar la palabra adecuada o surgen fluidamente? Hombre, la mayoría de las veces surge espontáneamente, pero de una manera muy particular. Surge, o sea, yo lo sé por dentro, pero no lo sé formular. Es una cosa que parece muy rara, y lo es en realidad, pero por lo general surgen, porque gracias a Dios, pues sí, he tenido ocasión de practicar el vocabulario, ¿no? Pero sí, ellas mandan. Las palabras son lo único que tenemos, que nos diferencia de los perros. Me encantan los perros, ¿eh? Pero, por lo que estás diciendo, Ana María, respondiendo a las preguntas que se te hacen, y a diferencia de los escritores de tu edad, los que empezaron a escribir cuando en el mismo momento que tú, a final de los 40, comienzo de los 50, casi todos tus personajes y tus historias son inventadas, son fabuladas.
tienen poco que ver, están poco inspiradas en hechos reales, lo que era muy frecuente en otros escritores de tu generación. No son concretamente ninguna persona, pero el conjunto de todas las de personas que yo he conocido, sobre todo la experiencia que yo he recibido de algunas personas, pues claro, yo luego les he dado un nombre, un aspecto, un lenguaje, pero, o sea, me los he inventado, pero me los he inventado siempre no pensando en los extraterrestres, no, en seres humanos, que no puedo decirte yo porque no lo sé, es fulano, es mengano, es tal, no lo sé, pero es la consecuencia de mi trato con el ser humano. Algunos tipos que yo, por ejemplo, hay tipos que yo, más que tipos, actitudes que yo no soporto, más que personas, que son, por ejemplo, la avaricia. La avaricia es algo que me parece intolerable, ¿no? La traición es otra cosa que me parece. El egoísmo, por ejemplo, yo, seres como el del cuento de los de la tienda, por ejemplo, aquel señor que tiene aquel colmado y que está... Así que he conocido gente, mercaderes, muy buenas personas también, pero el tipo del mercader en el sentido bíblico, casi, ¿sabes? Ese tipo de persona creo que ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño a la sociedad. Luego, por ejemplo, también la vanidad es algo, pero eso ya no lo odio, eso me da risa floja. A los emperadores romanos, cuando les recibían en triunfo, llevaban un esclavo detrás que le iba diciendo: recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Pues yo pienso, cuando veo esas vanidades, esas pobrecitos, y luego, como todos. Bueno, me ha llamado mucho la atención que usted ha publicado publicó su primer libro con 17 años y me parece que fue algo pues, que usted tuvo garbo y tuvo el empeño de ir a la editorial y todo. ¿Cree que hoy en día una persona tan joven sería capaz de ir a una editorial de prestigio y que realmente tuvieran en cuenta su trabajo? Si crees que hoy en día una persona joven como eras tú, cuando te decidiste a ir a la editorial y te acogieron, si crees que eso hoy en día es fácil para una persona o... Hija, no lo sé, no soy joven yo. No lo sé, pero creo que ya entonces no era muy frecuente, ¿eh? Yo no sé, yo ya he dicho al principio que he tenido mucha suerte, porque he dado con las personas adecuadas en el momento oportuno, ¿sí? Así como en otras cosas he tenido una mala suerte tremenda. En esto he tenido buena suerte. Tampoco me lo han puesto muy fácil, ¿no? Pero quiero decirte que, en general, no me quejo. Ha habido también algún borde por ahí también. Pero vaya, alguno... Hombre, por ejemplo, no voy a decir el nombre, un periodista, pero de altos vuelos, director de periódicos, cuando me dieron 2 o 3 premios, no sé qué, y él había optado a uno. Sí, el Nacional de Literatura. Pues me dijo: este año vamos a ser el año anti-Ana María Matute. ¿Qué importancia me da ese señor? Este era tonto. Era tonto, ¿no? Iba siempre vestido de marrón, ¿de acuerdo? No tengo nada contra el marrón, yo voy de marrón mucho también. Pero era un señor que siempre iba de marrón. Sí. Era tonto. No, la diferencia quizá, respondiendo a esa pregunta, es que cuando a ti te publican un libro, siendo tan joven, es porque Ignacio Agustí lo ha leído y le ha parecido que está bien como literatura. Ahora, si a un chico de 17 años le publican un libro, es porque tiene 17 años y porque es joven, y les da igual si es bueno, malo o regular. Me parece que es una diferencia sustancial. Sí. Claro, esas experiencias yo no las conozco, ¿no? En mi casa no hay... Con un loco basta, no hay ningún escritor más. En este caso, una loca. No. Mi hijo pero mi hijo está apasionado por la historia. Yo también, a mí me gusta muchísimo la historia. Después de la literatura es lo que más me gusta, la historia. Y especialmente la Edad Media. Mi hijo no, la Edad Moderna.
Lo tenemos ya en casa, ya no sabemos si tienen que vivir los libros o nosotros, porque ya no cabemos ahí. Entre los de él y los míos, ese es el problema. Ese es lo único que me parece bien el libro, ¿cómo se llama? Electrónico. Digital. Sí. De todas maneras, Ana María, ahora que ya tienes una obra inmensa, tienes una trayectoria muy dilatada como escritora, que fuiste desde muy joven una lectora apasionada y una más... hombre, yo creo, me imagino que te sientes satisfecha porque has obtenido quizás 2 galardones que son, me parece a mí, muy importantes para un escritor en España, que es, por un lado, eres miembro de la Academia, una de las poquísimas mujeres que eres miembro de la Academia, y has ganado el premio Cervantes, que es el reconocimiento fundamental. Por tanto, desde el punto de vista literario, creo que tienes una vida cumplida. Me imagino que estás muy satisfecha. Estoy muy contenta, ya lo he dicho, no me quejo en absoluto. Estoy muy contenta. Más, estoy sorprendida también, porque tanto ya no me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba. Yo sí, siempre pensaba, y cuando me decían, ¿y por qué no te dan? Me lo preguntaban a mí como si yo tuviera la culpa. Bueno, a lo mejor sí. ¿Por qué no te dan a ti el premio Cervantes? Pues no lo sé, porque no les gustaré. Es curioso que la gente te pregunta, ¿y por qué no te dan el premio? Pues pregúntaselo a ellos, no me lo preguntes a mí. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias, Ana María, y muchas gracias a todos. Una última pregunta. Bueno, usted, o sea, estamos viendo y la vida que ha tenido y todo, y menos para mí, no sé, los demás, o sea, es como causa de admiración, ¿no? Ver una mujer en la época en la que usted nació y se abrió camino y todo, y que ni siquiera tenían acceso a estudios superiores y todo, pues no se plantea escribir una novela autobiográfica. Sí, con toda la vida que tú has tenido, si te planteas escribir una novela o tu autobiografía. No. Lo tiene clarísimo. No, Eso es lo que todos queremos, pero tú no. Ella lo va a hacer. No será autobiográfica. Autobiográfica no. No, ella dice que ella va a escribir mi mío. Hombre, porque no quiere. Y yo también pienso como ella, que con todas tus vivencias... Y lo que no cuento. Y lo que no. Yo lo hago si lo cuentas todo. Ya una vez de muerte, ¿qué me importa a mí? No, pero si aún viven algunas personas que me han hecho mucho daño, por ejemplo, pues ¿para qué removerlo, no? No, y además, pues ya ha pasado. Yo creo que he llegado a los 86 años porque me quedo con lo bueno y me olvido de lo malo, o lo intento olvidar al menos. ¿Para qué remover ahí la porquería, no? Porque hay muchas cosas muy interesantes que hay son cosas historias. Muy bonitas, pues esas me las disfruto yo. Claro. Pues bueno. Bueno, muchas gracias, Ana María.